Muy bien, chicas, entonces, como les decía antes, mientras vamos dejando que la estructura se seque, ¿sí? Para después manipularla sin ningún problema, vamos a seguir trabajando con lo que serían las hojitas. Las hojitas tienen una base para pegarla en el lomo que sería de lomo sobre lomo o mezclado con hojitas sueltas, porque cada dos hojitas vamos a generar un lomito. ¿Tá? Ahora cuando cortemos lo van a visualizar mejor. Y vamos a seguir utilizando la misma palina que venimos utilizando, que nos queda este pedacito en función a lo que fuimos cortando, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es cortar este papel a 10,2, que es el alto, ¿sí? Que teníamos de tarjetas, ¿tá? Porque recuerden que la base para la cual estamos trabajando, estamos desarrollando este mini es en función de las tarjetitas que viene en la box. Entonces, vamos a cortar a 10,2. Esto igualmente lo reservamos porque nunca se sabe si lo vamos a necesitar después. Y acá vamos a ir cortando a 2,5. Vamos a necesitar 3 tiritas de 2,5. Ok, entonces me posiciono acá y voy a cortar a 2,5. Ok, ahí 2,5. Tengo mi primer tirita. Ahora voy por la segunda tirita. Ahí estamos. Y ahora corto la tercera tirita a 2,5. ¿Está? Ahí. Y todavía nos sigue quedando este pedacito que vamos a reservar. Una vez que tenemos hecho esto, vamos a agarrar nuestra base de plegado, o como les enseñé, con cualquiera de las técnicas para marcar previamente el papel. Recuerden que trabajamos con papeles de alto gramaje y para que no se rompan tenemos que marcarlo previamente, ¿sí? Me voy a posicionar ahí y voy a marcar a 1 y a 1,5, ¿sí? Entonces ven, queda esta base. ¿Para qué? Vamos a marcar las otras, así ya les muestro. Marcamos esta segunda, 1,5. Ahí, a 1 y 1,5. Entonces, ese medio centímetro es el lomito que vamos a ir generando cada dos hojitas para pegarlo en el lomo de 3,5 cm. Esto ahora lo que vamos a hacer es marcarlo, que lo vamos a marcar profundizando ahí bien la marquita, ayudándonos con la plegadera, tanto de un lado como del otro. ¿Está? Ahí. Perfecto. Entonces, ¿ven? Ahí lo doblamos y tenemos dos solapitas, ¿sí? Como si fuera una falsa espina, y el lomito para pegar lomo sobre lomo, ¿tá? Y las espinitas para poder pegar las hojitas que vamos a ir creando. Entonces esto lo hacemos con las 3 tiritas. Vamos a ir ahí marcándolas para que todas ya vayan teniendo flexibilidad, porque van a ir para un lado y para el otro. Ok, y vamos con la tercera. Entonces, una vez que ya tenemos hecho esto, vamos a seguir con el armado de las hojitas. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer esta estructura, ¿sí? De hojitas. Van a ver que durante el proceso yo me equivoco. Primero pego la tarjetita sin
el vellum, así que esperen un poquito antes de arrancar, porque en definitiva terminan viendo con el error cómo pegué el vellum y cómo pegué que es la primera estructura, y la segunda estructura que va sin vellum. Así que bueno, esperen un poquito antes de pegar esta primera tarjetita a la base, porque así no les pasa lo mismo que yo y lo colocan con el vellum como corresponde, ¿ok? Así que ya empezamos. Muy bien, chicas, vamos a arrancar entonces a armar estos grupitos de hojitas. ¿Se acuerdan que acabamos de hacer estas, como se dice, como si fueran lomitos sobre lomo con espiguita? Y hicimos 3, ¿sí? Nosotros ahora vamos a estar haciendo la tercera porque cada una de ellas se hizo exactamente igual. Lo único que varía entre la primera y la tercera que tienen el vellum es que la segunda no tiene el vellum, nada más. Por el resto es exactamente igual. La idea es elegir primero 2 tarjetas, que en este caso yo en la primera elegí esta y esta, y en función a esas 2 tarjetas elegimos todo lo que va a ir decorando. Yo para esta elegí el vellum de las hojitas, ¿sí? Después acá abrimos, hacemos como un quiebre de esta segunda hoja que va acá para tener un poquito más de espacio, ¿sí? Y puse un papel de los rayaditos con una tirita, die cut con frase, y ahora esta estructura está armada por 2 papeles de diseño que elegí 2 papeles que me parecía que combinaban y que quedaban lindos y armónicos juntos. Y después elegí este papel que tenemos acá, el de las frutitas, como para trabajar con la tarjetita. Y cuando coloqué esta estructura, que simplemente es una de las hojas de diseño con un doblez acá para pegar, lo que hice fue hacerlo en sobrecito para luego hacer una tag que tenía un color pleno con uno de los básicos y que sobresalga un poquitito. La elección también de este papel fue en función a la tarjeta que elegí segundo, ¿sí? Como para que haya una armonía, ¿tá? Y en el segundo las tarjetas que elegí fueron estas y esta, que es la de momentos perfectos, ¿sí? Y después al abrir puse este papel de rayitas con la tirita, este die cut con una de las frasecitas, y elegí estos 2 estampados para hacer esta estructura que se quiebra acá, ¿ok? Y después para la parte que va detrás de esta tarjeta elegí esta de las hojitas que van cayendo. Acá tienen también una frasecita, en esta no se las mostré, también tiene frasecita, ¿sí? Ven que es exactamente igual, nada más que le falta el vellum porque, digamos, me parecía que estaba bueno igual que en este no hubiese vellum, que salteáramos uno sí, uno no, uno sí. Y también acá puse esta entonces, cortada a la mitad, lo pegamos en U con esta tag pleno con rayitas, pleno beige con rayitas marrones. Y obviamente también este papel que puse para decorar acá está en función a la tarjeta que elegí para la tercer grupito de hojas. Yo elegí esta, ¿sí? Es la que va a ir pegada con esta, ¿ok? La del arco iris, y después la otra hojita es la de los libritos que dicen tardes especiales, ¿tá? Después, para armar la estructura que sería la que va pegada acá, ¿sí? Esta elegí, así ya lo van separando también, elegí este papel de diseño con este verde moteadito blanco con motitas blancas. Para hacer el detalle de acá elegí el naranja, ¿sí? Después les voy a mostrar cuál es digamos, el die cut de acá con la frasecita, pero para hacer esta parte de acá elegí naranja con obviamente el pleno de naranja.
Y para esta parte que tenemos el extensible, lo que elegí fue este papel para que quede acá y este de honguitos para que quede acá, ¿sí? Y después, finalmente, para la tarjetita elegí el pleno rosa con este rayadito que es el, ¿cómo se dice? El rayadito que es celeste grisáceo, ¿tá? Así que estos son los papeles que hice. Así como elegí estos papeles, fui eligiendo los que van en en el primer grupito de hojas y en el segundo. ¿Tá? Así que bueno, ahora vamos a arrancar. Lo primero que hice fue cortar a las bases que fuimos haciendo. ¿Sí? Les fui cortando las puntitas así de esta manera para que no sobresalgan cuando pegamos las tarjetitas, ok. Entonces ahí saco y pegué las dos tarjetitas, ¿sí? Las dos. Voy a abrirlo para que me quede el lomito a la vista y voy a pegar la tarjetita en esta solapita, la de la derecha. ¿Tá? No le pongo pegamento hasta el final para que no sobresalga demasiado. Dejo un airecito, ¿sí? Le pongo así pegamento y después sí le pongo a la tirita una tirita de cola vinílica al lado que va del lado del lomito, ¿sí? Entonces acá me trato de ayudar también con la base y pego. Obviamente no pego sobre el doblez, porque si pego sobre el doblez lo que va a pasar es que no podamos doblarlo después. Chequeo que esté lo más derechito posible y pego lo que sería la hojita, la primera hojita de esta estructura de hojas, de la tercera estructura de hojas, y giro y pego la otra tarjetita en la segunda espiguita, ¿sí? También procurando no pegarla sobre el doblez, sino dejando un pequeño airecito que me permita después abrir y cerrar la hoja. Tampoco llego hasta el doblez con la cola vinílica, sino que para que quede bien pegadito al ras, le pongo la cola vinílica a la tarjeta del lado que va a quedar del lomito, ¿sí? Entonces esto va ahí. Chequeamos que al doblar esto quede bien dobladito. Ahí estamos, perfecto. Ok, entonces una vez, perdón, acá yo ya estoy haciendo lío. Lo voy a separar antes de que se termine de pegar. Bueno, lo que voy a hacer es, antes de pegar esta acá, voy a ponerle el velum, ¿sí? Que es muy simple lo que vamos a hacer. Vamos a cortar el velum, le vamos a quitar el margencito que tiene blanquito arriba. Ahí estamos. Voy a cortar a 10,2, que es la altura que tiene la tarjetita. Y después voy a marcar suave con el bolillo a 1 centímetro, ¿sí? ¿Está? Ahí estamos. Y ahora lo que vamos a hacer es doblarlo. Acá vamos a doblar despacito. Le corto un poquito las puntitas. Y ahora sí voy a pegar primero de este lado así, para que quede, digamos, escondida la solapita que me permite tener el papel, el velum arriba de la tarjetita. ¿Tá?
Entonces, le pongo en realidad acá un poquito de cola vinílica sobre el papel mejor. Pasa que como ya le había sacado un poquito, había empezado con sobre el velo, pero bueno, prefiero pegarlo sobre el papel finalmente. Y ahora sí le voy a quitar lo que sobra. Así no tengo que andar midiendo. Uso la misma tarjeta para para saber hasta dónde llegar. Listo. Entonces así de esta manera tengo el velum adelante y ahora sí lo pegamos como habíamos pegado antes. Eso es antes la tarjeta, que sería como el segundo. Lo que hice primero sería como el segundo y lo que acabo de hacer ahora es lo que tenemos que hacer también con el primero. ¿Sí? Quedaron las dos formas sin querer queriendo. Así que ahora de vuelta acá. Ahí estamos. Les voy a dejar cartelito para que no hagan lo mismo que yo. Ahí estamos. Me vuelvo a posicionar para quedar ahí bien derechito. Ahí estamos. Perfecto. Ahí está. Genial. Listo. Ahora sí. Ahora está como corresponde. Vamos a quitar un poquito. Vamos a ir un poquito más ahí abajo porque me había quedado un poquito, un milímetro muy arriba y no me gustaba. Ahora sí. Perfecto. Listo. Ahora ya estamos. Tenemos el velum listo, pronto. Y con la tarjetita y la segunda tarjetita en lo que es la estructura. ¿Ok? Muy bien. Una vez que ya tenemos hecho esto, lo que vamos a hacer es tomar los papeles que corresponden a la estructura que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, yo voy a elegir el verde seco, va a ser la estructura que en realidad quede como pegada a la base, a la estructura base, y es la que sostiene esta solapita. Perdón, me fui muy arriba. ¿Sí? Entonces, voy a sacarle la tirita al papel, la tirita blanca. Ok, ahí. Perfecto. Una vez que ya tiramos ahí esa tirita blanca, vamos a cortar también a 10,2. Esto lo sacamos. Y voy a marcar a 1 centímetro. Así a la derecha. Acá, ven, tengan en cuenta que si tienen dirección, el primer centímetro que marcamos es el que daría a la derecha. ¿Sí? Este. Entonces, tomamos el bolillo y marcamos. Una vez que hicimos esto, vamos a girarlo al papel y vamos a cortarlo. Esperen, ahí. Para que quede en 8,7. ¿Por qué en 8,7? Porque lo que miden mis tarjetas, voy a tomar la medida de esta, es 7,7. ¿Sí? Y yo necesito agregarle 1 centímetro para poder después pegar esta solapita a esta estructura. ¿Tá? Entonces por eso es 8,7. Y voy a marcar también, recuerden que si ustedes tienen un papel con dirección, lo tienen que girar, ¿tá? Para que quede como al revés. Entonces ahí corto y marco el centímetro que me va a sostener después la solapita. ¿Tá? Ahí vuelvo a girar para que me quede como con dirección. Y voy a doblar esta solapita hacia adentro.
y esta solapita hacia adentro. Acá vamos ahora a cortar un pedacito de este papel para que quede pegado acá. Entonces, de vuelta vamos a retirar la tirita. Ahí estamos. Y ahora voy a cortar, voy a girar porque quiero que me quede como este sector. Así que voy a girar. Voy a cortar a 10,2, que es la altura de nuestras tarjetitas. Y acá lo que voy a tomar es la distancia que hay. Si doblamos las dos solapitas, sería el ancho que queda con las dos solapitas dobladas. ¿Sí? En este caso me figura que es 6,6. Yo ahora lo voy a medir, lo voy a entonces a cortar 1 milímetro menos para que haya un airecito que me permita poder después hacer este movimiento más cómoda, ¿sí? Que no tenga traba. Entonces lo voy a cortar. Si esto mide 6,6, 6,7, lo voy a cortar a 6,5 centímetros de ancho. Entonces, marco acá 6,2 y yo tengo acá mi regla en la base de corte y voy a marcar hasta un poquito más de 6,5. No voy a cortar todo el papel. Ahí, ¿sí? Llego a 6,5. Y ahora sí, me voy a posicionar con el papel a la vista a 6,5. Acá ven, tengo el corte. Y corto los 10,2. Una vez que yo ya tengo esto, voy a agarrar. Yo tengo ahora esta, digamos, redondeadora de puntas. Voy a elegir esta de 10 milímetros, de estas de EB Craft. Y voy a redondear las puntitas de la derecha. Ahí redondeé las puntitas de la derecha. Y lo voy a pegar, la de la izquierda, la solapita de acá de la derecha, la pongo con el estampado a la vista. Sí, dejo doblada la de la izquierda y voy a pegar sobre esa solapita esta nueva hojita que acabamos de hacer. Entonces, le ponemos cola vinílica a esta solapita que queda a la izquierda. Acá le ponemos así, bien a toda. Y la pegamos. Está ahí. Perfecto. Una vez que ya quedó así pegadita, vamos a pegar esta solapita a la estructura general de la que sería la tercera hoja. Entonces la dejamos siempre sin doblar, siempre recta, giro. Le vamos a poner cola vinílica a toda la solapita y lo vamos a pegar y de paso nos tapa esta unión. Entonces lo que voy a hacer es usar de referencia esta base que me va a permitir poder después, ven, doblar bien el papel. Lo pongo bien al ras de la tarjeta. Ahí. Y pegamos. Entonces ven ahí, abro y tenemos esta apertura. ¿Sí? ¿Ven? Tiki, tiki. ¿Ok? Bueno. Una vez que ya tenemos esta pieza lista, lo que tenemos que hacer es medir también cuánto nos queda de ancho acá para saber cuál es el ancho que necesitamos hacer de esta deco. Entonces voy a tomar mi papel de diseño. De alto tienen 3 centímetros.
Y ahora vamos a medir el ancho que me queda acá. Y luego también vamos a cortar a 6,5 porque me queda también como de 6,7. Entonces, lo primero que voy a hacer es cortar los 3 centímetros, hacer lo mismo que hicimos antes. Ahí voy a cortar más o menos a 8 porque así después puedo cortarlo para que me queden los bordes con color. Así que voy a descender ahí más o menos hasta los 8, ¿sí? Y después giro y me pongo a los 8 centímetros para cortar los 3. ¿Ven? Una vez que ya hicimos esto, voy a cortar para que me quede 6 centímetros y medio. Entonces, si yo saco un poquito de acá para que no quede tan grueso este naranja, de la punta esta, ahí está. Y después, si yo me posiciono y corto a 6 centímetros y medio, ahí, ven, voy a tener este costado y este costado con color, así se define bien cuando lo pegamos. Y acá voy a tomar entonces también el papel naranja y vamos a cortar aprox como 1 centímetro, ahí. Y vamos a ponerlo así por detrás. Entonces le voy a poner un poquito de cola vinílica a esta base. Ahí. Ok, entonces ahí coloco así el papel. Puede ser el ancho que ustedes quieran de la bandita esta. Y acá corto para que me quede tiqui, bien al ras. Y voy a pegarlo acá. ¿Ok? Entonces, opa, lo pegamos. De esta manera le ponemos un poquito de cola vinílica por todo el contorno. Y tiqui tiqui. Pego. Ahora después las decoraciones, las últimas decoraciones lo hacemos en el próximo capítulo. ¿Tá? Entonces aquí abro, ya tenemos esta parte y nos queda pegar la parte que va acá como para tapar la unión y para dejar un último acabadito. Entonces tenía este rayadito y este. Lo primero que voy a hacer acá es medir, finalmente esto era 7,7, pero no lo voy a cortar de 7,7 para tener un airecito acá y que no me genere ningún inconveniente. Entonces lo que voy a hacer acá es cortar a, primero voy a cortar a 6,6, es 1 milímetro menos, y después vemos si hay que ajustar. Son medidas medias raras porque estoy haciendo todo en función a lo que sería las tarjetitas que miden en pulgadas en realidad. Entonces ahí le saco las puntitas blancas y voy a medir a la mitad. Pero medir a la mitad en realidad va a ser medir a 10,2, que es el alto de las, ¿se acuerdan de las tarjetitas? Entonces, marco a 10,2. Voy a posicionar la marquita en una canaleta y voy a ahí y voy a doblar. Marcamos y doblo al revés, perdón, ahí, dejando el estampado hacia adentro y me queda prácticamente del mismo tamaño. Entonces, ahí.
Me queda prácticamente del mismo tamaño. Y ahí estamos. Da justo. Parece increíble, pero da justo cuando le sacamos las tiritas esas blancas. Y lo que voy a hacer es las puntitas que van hacia arriba, las voy a redondear con el de 10 milímetros. Así y así. Antes de pegarlo acá, tengo este papel que elegí para poner acá como deco. Entonces vamos a hacer, si esto era 7,7, lo voy a cortar a 7,2 por 9,7 porque este mide 10,2 para dejar un airecito por todo el contorno. También no voy a cortar todo el papel. Acá 7,2 y voy a bajar aprox hasta 10,5, un poquito, bueno, se me fue un poquito más. Sí, porque tendría que haber sacado acá primero el airecito, así que se me fue un poquito más. No pasa nada. Ahí estamos. Y ahora corto a 9,7. Ahí está. Listo. Y acá tengo mi hojita que va a decorar y también le saco las dos puntitas de abajo. Ok. Entonces acá le voy a poner así la deco para ya después pegar ahí y que quede listo para recibir la tag. Entonces ahí estamos, perfecto. Ahí está. Muy bien. Entonces esto va ahí. Perfecto. Queda bien adherido. Giramos y ponemos pegamento en U, es decir, los dos costados y la parte de abajo. Ahí. Ahí. Y ahí. Ok. Entonces ahora vamos a pegarlo también al ras de la tarjetita. Ahí. Y van a ver que al haberle sacado ese milimetrito no llegamos al doblez tampoco. Acá. Abrimos, perfecto. Esto queda bien pegado. ¿Está? Y ahora sí. Tenemos toda la base de nuestra tercera estructura de hojitas listas para decorar. Ahora en el próximo capítulo hacemos la decoración final de esta estructura y también vemos los últimos detalles del mini álbum, ¿ok? Nos vemos, chicas, espero que estén disfrutando un montón de este proceso. Yo estoy súper feliz de acompañarlas, de estar con ustedes, de inspirarlas, así que bueno, cualquier cosita saben que me escriben a mi Instagram por acá dejando un mensajito o a mi mail a juanalupepaper@gmail.com. Nos vemos.